Muy buenas a todos. El día de hoy, el grupo 7 del curso de complemento de matemática de la Universidad Privada del Norte expondrá el proyecto Análisis del presupuesto necesitado en la línea 113 para el año 2022. Los integrantes son Jacqueline Brice Sarmiento Guerra, Marjorie Betsabeth Barros Enciso, Delmi Karina Berru Bermeo y quienes hablan, Antonio Josué Laura Pérez. Resumen. Al ver el impacto psicológico que ha generado la pandemia en nuestro país, decidimos realizar un análisis a la línea 113, con referente a los casos atendidos entre los años 2020 y 2021. Además, se estimó el presupuesto que ésta necesitará para el año 2022. También evaluaremos el porcentaje de los casos con más impacto, dándonos como resultado el porcentaje de los casos de los años estudiados y el presupuesto de estos. Palabras claves. Presupuesto de la línea 113. Casos y proyección de presupuesto. Agradecimiento. No hubiéramos podido continuar con este trabajo sin antes mostrar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro estimado docente, Julio Jimmy Huaco Segarra, por su excelente labor y dedicación y sus enseñanzas que nos impartió durante todo este semestre. Estos conocimientos han sido de gran ayuda y soporte para la elaboración de este proyecto. Problemática. Descripción general. Mediante los estudios realizados a la línea 113, adquirimos datos brindados por sus sedes en los años 2020 y 2021. Estos fueron casos de mayor impacto, número de personas afectadas y presupuesto invertido. Nuestra investigación radicará en este último, con la información dada entre los años ya mencionados anteriormente. Estimaremos el presupuesto para el año 2022. En el proceso veremos distintas variables, como síntomas depresivos, diagnóstico psiquiátrico, conflictos familiares y problemas sentimentales, el precio que se invirtió, etc. Emplearemos para ello el tema de matrices, para la representación de estos datos en orden y porcentajes. Se han atendido 1.067.000 orientaciones, de las cuales 989.000 fueron sobre el COVID-19. A continuación, daré pase a mi colega, Jacqueline, para que continúe con este proyecto. Justificación. Decidimos realizar este proyecto al observar el gran aumento de casos de llamadas psicológicas en la línea 113. Para poder tener un buen balance en el presupuesto que debería adquirir la línea en el siguiente año sin afectar a la economía de nuestro país, puesto que el mismo tiene como objetivo el bienestar psicológico de los peruanos, y con un cambio económico solo lo afectaría. Priorizaremos los casos con mayores afluencias de llamadas para así poder obtener una mayor eficiencia al realizar este proyecto. Preguntas de investigación. Problema general. ¿Cuál sería el presupuesto que debería brindar el Estado para el proyecto Línea 113 en el año 2022? Problemas específicos. ¿Cuál es la variación en porcentajes de los años 2020 y 2021 con referente a los casos atendidos? ¿Cuáles son los casos que aumentaron en este último año? ¿Cómo se brindaría la información de los casos y del presupuesto? ¿De qué forma se hallará el número de llamadas del 2022? Objetivos. Objetivo general. Estimar el presupuesto que se necesitará para el 2022 en base a los datos y cifras de los años 2020 y 2021. Objetivos específicos. Calcular el aumento de los casos del presente año. Determinar la variante de los casos atendidos del apartado Plan de Salud Mental Perú 2020-2021 en el contexto COVID-19. Dar una información clara y precisa de los casos. Graficar los resultados de los casos con sus respectivos presupuestos de los años 2020 y 2021. A continuación le daré el pase a mi compañera Marjorie. Metodología. Calculamos el aumento de casos del 2020 con los datos obtenidos, que fueron casi 2 millones de llamadas en ese año. Además,
Determinamos la variante de los casos mediante el porcentaje de estos datos brindados por el MINSA. Luego, calculamos el presupuesto que el MINSA requerirá para el 2022, en base a los datos de aproximación de llamadas, presupuestos y un estimado de casos de los años 2021 y 2020. Finalmente, se aproximó un porcentaje del 40%, evaluando los posibles problemáticas mentales del total general de los casos, dados por la matriz del 2020, que nos dio como resultado 9.917. El resultado dado por la adicionada al total general de la matriz del 2020, el cual resultó 34.708. Sumamos este resultado más el número de llamadas del 2021, esto nos dará el número de llamadas aproximadas del 2022. Cuadro del número de casos. A continuación, en este apartado podremos ver un cuadro donde estamos definiendo los motivos, números y porcentajes dados. Como ya lo mencionado, haríamos la operación para estimar el número de casos del 2022. El cuadro del 2022, en base a los datos del cuadro del 2020, ahí podrán ver cómo agregamos la cifra sin afectar el porcentaje dado y cambiando el total general. Operación. Estimamos el presupuesto para el año 2022. Lo hacemos mediante unas magnitudes, igualando la cantidad de llamadas con el presupuesto necesitado para esa cantidad de llamadas, obteniendo como resultado 637.718. Ahora le doy paso a mi compañera Karina. Análisis de los resultados. Estimamos como resultados que la cantidad de casos que va en aumento para el siguiente año es 34.708, con una variante del total general en un 40% de aproximación. En el total de llamadas a aumentar, tenemos una variante en el número en cada motivo, es decir, el estrés aumenta en 8.171 casos. Los síntomas ansiosos y depresivos aumentan en 1.246 casos. Los síntomas o diagnóstico psiquiátrico aumentan en 209 casos. Los conflictos aumentan en 151 casos. Sentimentales aumentan en 39. Las habilidades sociales, autoestima, asertividad, toma de decisiones aumentan en 39. Problemas del comportamiento en autoestima aumentan en 17. Violencia familiar aumenta en 17. Desarrollo aumenta en 15. Sexualidad aumenta en 6. La violencia contra la mujer aumenta en 6. Siguiente. De acuerdo con lo señalado y los resultados demostrados, después de una larga investigación que se hizo a la línea 113, determinamos bajo la resolución de los años 2020 y 2021, llegamos a la conclusión que el presupuesto para el año 2022 sería de 637.718. Llegamos a este dato por medio de las operaciones anteriormente mencionadas y explicadas. Gráfico de presupuestos de los años 2020, 2021 y 2022. Como podemos apreciar en este gráfico, las líneas o barras de color marrón representan a los años 2020 y las líneas y barras de color amarillo representan a los años 2022. Doy paso a mi compañera Jacqueline para que dé por terminada este proyecto. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. Tuvimos un largo y enredado proceso al recorrer el camino hacia el logro de nuestro objetivo. Al principio no sabíamos si era lo más conveniente aplicar magnitudes proporcionales o alguna operación con los signos básicos que todos conocemos. Fuimos descartando cada propuesta que se presentaba, a veces porque los datos que nos proporcionaban nuestras fuentes, el MINSA, artículos, revistas, etc., no eran suficientes. Y en otras ocasiones, algunas cifras no coincidían con el resto de la información, lo cual desarmaba la ecuación. Fue muy complicado hallar el presupuesto que se necesitaría para la línea 113,
para el año 2022. Sin embargo, sabíamos que no era imposible. Después de la larga búsqueda, optamos por estimar una aproximación. La etapa de comprobación de las cifras fue, probablemente, el momento cumbre de todo el proyecto. Aplicamos porcentajes para hallar la tendencia en aumento de los casos. A partir de ello, calcular la cantidad de llamadas y posteriormente el presupuesto, dándonos como resultado 637.718. Con estos datos obtenidos, presentamos una información clara y detallada. Siguiente PPT, por favor. Finalmente, mostraremos la revisión bibliográfica y con esto damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.